Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Joan Riera, estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro, y es un placer para mí estar nuevamente con ustedes. En esta oportunidad mi análisis será sobre los contratos, específicamente los de venta. Comenzando con lo que se define como contrato, técnicamente se dice que son un acuerdo conformado entre dos o más personas para constituir, reglar, modificar o extinguir un vínculo jurídico. Según el jurista Robert Potier, en la doctrina francesa, el contrato se define como una especie de convención que tiene por objeto formar alguna obligación. Ahora bien, un contrato de venta es un contrato por el cual una persona llamada vendedor se obliga a transferir y garantizar la propiedad u otro derecho a una persona llamada comprador, la cual se obliga a pagar el precio en dinero o una parte en dinero y la otra en especie. El artículo 1474 del Código Civil venezolano establece que la venta es un contrato por el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa y el comprador a pagar el dinero. Como todo contrato, la venta tiene una serie de características que la diferencian de otros contratos, así como otras que le son comunes a esto. Entre ellas se entiende que la venta es consensual. Esto porque deriva de la manifestación de voluntad libre de las partes, que hacen que el negocio jurídico y el dominio se transfiere con el solo consentimiento de las partes. De tal manera que se deben considerar las causas de anulabilidad contempladas en lo que respecta al consentimiento, las cuales son el dolo, el error tanto de hecho como de derecho y la violencia. Estos tres elementos vician el consentimiento, haciendo que el contrato de venta sea anulable. De igual manera, como todo contrato, el objeto del elemento esencial, al igual que el consentimiento y la causa. Por lo tanto, para que la venta sea válida, este debe ser posible, lícito, determinado o determinable. El contrato de venta también se dice que es silagmático perfecto, debido a que el contrato de venta genera obligaciones para las partes y desde el mismo instante en el que se produce, las partes tienen conocimiento del alcance del contrato de venta y por lo tanto saben a qué se obligan. Se dice que otra característica es que el contrato de venta es bilateral. Y se dice que es bilateral debido a que ambas partes están obligadas de forma recíproca. El vendedor ofrece un bien y se compromete a transmitir la propiedad del mismo. Y a su vez, el comprador tiene la obligación de realizar el pago del precio acordado por dicho bien. Otra es que el contrato de venta es oneroso. Sabemos que todo negocio jurídico es susceptible de pago, es decir, se produce una erogación por parte del vendedor como parte del negocio jurídico y a su vez hay un ingreso de dinero en el patrimonio del vendedor por la realización de dicho negocio jurídico. El contrato de venta puede ser de ejecución instantánea, cuando la transmisión de la propiedad del bien en venta y el pago se hace de forma inmediata. En la venta de un vehículo de contado, por ejemplo. También se dice que es de tacto sucesivo, cuando las erogaciones para el pago del precio se realizan sucesivamente. La venta se perfecciona, en caso de los bienes muebles, con la entrega de la cosa. En este caso, la posesión equivale al título. En el caso de bienes inmuebles, con la tradición legal. Y esto en virtud del principio de publicidad registral que se lleva a cabo mediante la protocolización del documento en el que se adquiere la propiedad del bien inmueble, el cual surte efectos oponibles a terceros. También existen las modalidades de venta, las cuales son las ventas sujetas a peso, cuenta y medida, que se perfeccionan luego que las cosas son contadas, medidas o pesadas. También existen las ventas de alza o en globo, que se perfeccionan de inmediato. Las ventas a gustum, que son las que están sujetas a que el producto en venta sea aprobado. Toda vez que el comprador lo pruebe y dé su aprobación, se hará el perfeccionamiento de la venta. Las ventas sujetas a ensayo previo. En el perfeccionamiento de la venta está sujeto a un ensayo y se perfeccionará solo si se demuestra que el producto es apto para el uso al que está destinado. Cabe resaltar que existen una serie de diferencias entre los contratos de venta con otras instituciones jurídicas, tales como la permuta. El contrato de permuta se diferencia del contrato de compra-venta debido a que en la permuta la obligación de las partes es dar una cosa por otra. En cambio, en la compra-venta es la obligación del vendedor
que es entregar la cosa vendida, y otra la del comprador, que es pagar el precio. Con el arrendamiento se diferencia porque se entiende que el arrendamiento transmite el uso y goce, mientras que la compra-venta se transmite el dominio. El arrendamiento forzosamente es temporal y la compra-venta es definitiva. Con el contrato de obra se diferencia, ya que un contrato de compra-venta obliga a transferir la propiedad de una cosa y el contrato de obra tiene como obligación principal un opus a cambio de un precio, es decir, la obligación de un resultado. Por otra parte, debemos tener presente que todo contrato de venta, por naturaleza, debe contar con una serie de elementos esenciales para su existencia. En primer lugar, se dice que el consentimiento es el primer elemento, dado a que se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa al cual se ha de constituir el contrato. La materia referente al consentimiento contractual comprende dos aspectos diferenciados: el relativo a la capacidad de consentir y el que se refiere a la prestación del consentimiento. Las situaciones para la formación del contrato se da mediante las declaraciones de voluntad de las partes que conjugadas integran el consentimiento. Presentan algunos aspectos que es necesario estudiar para determinar el momento y el lugar donde el contrato se ha perfeccionado. Ahora, cabe resaltar la existencia de los contratos preliminares. Este contrato es el cual generalmente se dice que es un tipo de contrato que tiene por objeto prefigurar, asegurar o perfilar un contrato definitivo puro que le da razón de ser. Estos tipos de contratos pueden ser de manera unilateral o bilateral. En principio general se dice que existen excepciones tales como las cosas de extracomercio, las cosas que han perecido antes de la celebración de un contrato, las cosas futuras y ventas de cosas ajenas. Es importante saber los requisitos de la cosa, las cuales son que puede ser posible. En cuanto a este requisito deben considerarse dos hipótesis. Primero es la venta de las cosas que han perecido antes de la celebración de un contrato. A este respecto tenemos dos supuestos. Y decimos que en primer lugar, si en el momento de la venta la cosa vendida ha perecido en su totalidad, la venta es inexistente, según lo establecido en el artículo 1485 del Código Civil. En segundo lugar, si solo ha perecido parcialmente, el comprador puede elegir en desistir o pedir la parte existente como arreglos en el precio. Otro es las ventas de cosas futuras, válidas, salvo los casos previstos en los artículos 1156, 1483, 1484 y 525 del Código Civil, donde la prohibición nace de la ilicitud del objeto. Debe ser lícito. En principio es lícita la venta de toda clase de bienes, derechos, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, singulares o universales, pero por excepción no pueden venderse. Se dice que debe ser determinado o determinable. En esta materia rige el derecho común, de modo que puede venderse una cosa individualizada o no. Pero en este último caso, la transferencia de la propiedad o derecho no ocurre hasta que no se realice la individualización. Otro elemento es el precio, que según el artículo 1497 del Código Civil venezolano, establece que el precio debe ser determinado o determinable. En principio, la venta debe determinarse y especificarse por las partes. Se dice que el precio debe ser real o serio, en el sentido de que el vendedor debe tener la intención de exigirlo. Ahora bien, la causa es uno de los requisitos básicos para la existencia del contrato, el cual es motivo fundamental por el cual el contratante se obliga frente a otro. Así uno se obliga a pagar un precio porque el otro se obliga a entregar un objeto. También otro elemento es la capacidad, la cual el Código Civil regula la capacidad de contratar definiendo que para el consentimiento se establece que no pueden prestar consentimiento, primero, los menores no emancipados y segundo, los incapacitados. Y para finalizar también se da lo que se conoce como las incapacidades de contratar, las cuales son entre marido y mujer. Esta prohibición está expresa en el Código Civil en su artículo 1481. Entre el padre y la madre no pueden comprar ni directamente ni por medio de otras personas los bienes de los hijos que se encuentran bajo su potestad.
Los tutores, protutores y curadores tienen prohibición sobre los bienes de las personas sometidas a la tutela, protutela o curatela, debido a que en la tutela, protutela o curatela solo se tiene la simple potestad, mas no la disposición de dichos bienes. Los mandatarios, administradores o gerentes, los bienes que están bajo su mandato o administración, dichos bienes no pueden ser adquiridos por los apoderados o administradores. Los empleados públicos, estos no pueden disponer de los bienes públicos sometidos a su custodia o administración en virtud de ser estos bienes del Estado. Los magistrados, jueces o fiscales no pueden comprar los bienes ofrecidos en remate judicial. Los abogados y procuradores tienen la prohibición de celebrar con sus clientes algún pacto ni contrato de ventas, permutas, entre otros, sobre cosas comprendidas en las causas a que prestan su ministerio.